agradezco su puntualidad, porque yo sé que a esta hora es bien difícil venir, pero vamos a aprovechar porque esta clase realmente es la única clase que tienen ustedes sobre adolescencia, y adolescente es un tema que nosotros vemos muy frecuentemente en consulta externa, y mucho de lo que van a aprender aquí lo pueden aplicar bastante en la práctica, sean o no pediatras. Muy bien, entonces la atención integral del adolescente, y vamos a hablar un poquito de depresión al final. ¿Qué es la adolescencia? ¿No? Para llegar a adolescente tiene que pasar un periodo de transición entre lo que es la niñez y la adultez. Realmente el quit o el momento en que inicia se llama momento de pubertad. Y este va a llevar una serie de procesos, cambios biológicos, físicos, psicológicos, que al final van a producir un crecimiento rápido. Se produce el logro de la madurez sexual y el logro de la talla y el peso final y se entra a la juventud y adultez. Existen dos definiciones importantes. La OMS califica al adolescente entre 10 y 19 años y la divide en temprana de 10 a 14 y tardía de 15 a 19. Y el Código Niño Adolescente de la etapa vida adolescente del Ministerio de Salud de nosotros en nuestro país lo ha puesto de 12 a 17 años, 11 meses y 29 días. Esto arbitrariamente. Actualmente yo he estado participando en algunos foros en el Ministerio y estamos tratando de cambiar esto y adaptarnos a lo que está haciendo la OMS, ¿no? De 10 a 19 años. Más, sobre todo, que ahora vemos que los chicos en adolescencia se adelantan un poco a esa etapa. Muy bien. Si vemos al adolescente, el adolescente es el grupo más sano que hay, ¿no? El que menos se enferma tienen tasas de mortalidad y de morbilidad bajas, y sus frecuencias de enfermedad por año son bien espaciados. Sin embargo, cuando ellos tienen un problema físico, un problema de morbilidad, una enfermedad, estas enfermedades físicas tienen un impacto psicológico, ¿no? Y toda la enfermedad, por eso que en un adolescente no solamente se trata el trastorno físico, sino se trata en global y se trata de forma biopsicosocial. Entonces, ahora, ¿eso qué quiere decir? Que los servicios de salud en nuestro medio deben de reorientarse haciendo énfasis a la promoción y a la prevención. ¿Por qué? Todo lo que se aprende en la adolescencia, todos los hábitos que se captan en esta etapa, van a ser para toda la vida, ya no se cambian, ¿no? Porque el chico lo convierte como suyos. Entonces, esto hace de que los servicios de salud se reorienten. ¿Qué cosas hacemos cuando atendemos a un adolescente? La atención del crecimiento y desarrollo físico, el control, ¿no? La evaluación del desarrollo psicosocial, identificamos conductas de riesgo, identificamos factores de riesgo y factores protectores, le damos orientación y consejería y lo derivamos a especialistas si es que es necesario, cuando encontremos una patología. Entonces, quiero y recalco esto bien porque eso debe de quedar bien claro, que la atención del adolescente no solamente es clínica, sino también es psicológica y evaluamos su medio social. Entonces es una evaluación biopsicosocial. El Perú tiene dos paquetes de atención importantes. El paquete de atención entre los 12 y 14 años y el paquete de atención entre los 15 y 17 años. Ambos paquetes prácticamente tienen lo mismo. Cuentan de lo que es la evaluación nutricional a través del índice de masa corporal, la evaluación del riesgo cardiovascular, la evaluación del riesgo psicosocial, medimos la agudeza visual y auditiva, hacemos el examen de Tanner para ver cuál es su estadio sexual o del desarrollo sexual, evaluamos, hay una evaluación odontológica, hay una evaluación físico-postural, ¿no? Alteraciones de columna, por ejemplo, y evaluamos cómo está su talla, si es que hay pubertad precoz o retardada,
y enfermedades genéticas que se puedan presentar. Además, hacemos unos test de violencia, de adicciones, de depresión, de ansiedad, y aplicamos un cuestionario para detectar cuáles son sus habilidades sociales, además de hacerle también una orientación vocacional. Y aparte de eso, evaluamos cómo está su esquema de vacunación y de faltarle alguna vacuna, en ese momento debe ser colocada. Igualmente, cuando mi paciente tiene 15 a 17 años, realizo el mismo proceso, el paquete de atención integral. Esto es normado por el Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud que ha hecho, y a nivel mundial, se utilizan unas historias clínicas especiales para adolescentes, que son estas de acá. Estas historias clínicas especiales tienen sobre todo lo que es la parte del plan de trabajo con el adolescente y también lo que es el captar sus antecedentes. En ellos existen algunos antecedentes importantes que no se toman en cuenta ni cuando eres niño ni cuando eres adulto. Por ejemplo, cuáles son sus habilidades sociales, cuáles son, si es que hay consumo o no de drogas, tabaco, alcohol, si es que ya empezó o no relaciones sexuales, si es que tiene protección o no cuando las realiza. Entonces, todas estas preguntas muchas veces son obviadas, pero en la adolescencia se tienen que preguntar con mayor agudeza. Esta es la segunda parte de la ficha donde encontramos lo que es la evaluación por el índice de masa corporal. Obviamente es diferente en hombres y mujeres, y estas son las hojas de consulta o de continuadores, donde se toma la presión arterial, que es muy importante en toda atención de adolescente. Entonces, la adolescencia es el momento del máximo crecimiento, eso lo tenemos claro. Se alcanza el 15 a 20% de la talla final del adulto, el 40-50% del peso final del adulto y el 50% de la masa ósea final. Un chico, un varón, entre los 12 y 15 años suele crecer unos 20 centímetros y hasta ganar hasta 20 kilos. Y una chica, entre los 10 y 13 años, más o menos está creciendo unos 8 centímetros por año. A veces dicen, no, te viene la regla y ya no vas a crecer más. No, los primeros años después de la regla es donde las chicas llegan a crecer 8 centímetros más o menos por año. ¿Ya? Entonces todavía tienen opción de crecer. Entonces, ¿cuál es la velocidad de maduración? Porque una cosa es que seas, que tengas 13 años, ¿no? Y seas un adolescente sin ningún rasgo sexual de haber llegado a la adolescencia, y otra es una adolescente de 13 años que tú la ves completamente desarrollada y que parece de 20, ¿no? Entonces, ¿esto está influido por la genética o por el ambiente? No se sabe, pero sin embargo se sabe que el ambiente, un ambiente de hipersexualización, sobre todo en las niñas, que de chiquitas le ponen taquitos, las pintan, las maquillan, las hacen desfilar en pasarelas, las meten a gimnasios, o sea, esas chiquitas maduran más rápido y suelen inclusive empezar la menstruación un poco más rápido. Otro factor importante que hace que la adolescencia se adelante es la obesidad. Un chico adulto, una chica obesa, un chico obeso, más rápido va a llegar a la etapa de pubertad y de adolescencia, ¿no? Entonces, el que tenga mayor crecimiento, mayor velocidad de crecimiento estatura, ¿implica mayores requerimientos nutricionales? Sí, en realidad van a requerir mayores requerimientos nutricionales, pero de acuerdo a la actividad que realice el adolescente. Si tenemos un adolescente que va al colegio, regresa a la casa, está tranquilo, hace sus tareas, ve televisión, no hace ningún deporte, no hace ninguna actividad, obviamente así tenga hambre, no le puedes dar más alimentos porque vas a llegar a la obesidad. En cambio, si tienes un adolescente que está en la casa, sale del colegio, hace algún tipo de deporte, regresa a las 8 de la noche, estudia inglés, sale y al final termina descansando a las 10 de la noche, ese adolescente sí va a tener requerimientos mayores nutricionales. Entonces, no necesariamente todo adolescente va a requerir un mayor requerimiento nutricional. En la etapa puberal se crecen entre 9 a 10 centímetros por año.
Si fuese menos de 4 centímetros por año, hay que considerarlo normal y este adolescente debe entrar en un estudio para ver por qué lo está desarrollando normalmente. Cuando yo evalúo el estado nutricional, que es la primera parte de mi evaluación del adolescente, tengo que preguntar por hábitos nutricionales. Generalmente, los chicos cuando ingresan a la universidad, ustedes también ingresaron entre los 16 y 17 años a la universidad, ¿qué es lo que comen? Comida chatarra, ¿no es así? Kentucky, McDonald's, pizzas, esa es la primera línea de comida. Entonces vemos, esos son los hábitos nutricionales que se agarran en la adolescencia, que son negativos para ellos. Entonces hay que cambiar esos hábitos nutricionales, enseñarles a comer ensaladas, frutas, verduras, los 5 colores dentro de las comidas. Entonces, cuando un adolescente es obeso durante la adolescencia, el 75-80% de estos chicos seguirán siendo obesos toda su vida. Y eso es lo que hay que prevenir, eso es lo que tenemos que cambiar. La educación es importante, la orientación. ¿Cómo evaluamos a un adolescente? Con el índice de masa corporal. La fórmula todos la sabemos, peso entre talla al cuadrado. Ahora, les pueden decir, tu adolescente tiene un índice de masa corporal de 18, pero sin embargo tiene 12 años. ¿Estará bien o estará mal? Probablemente este adolescente no esté dentro del rango de la normalidad, o esté dentro del rango de la normalidad, mientras yo en un adulto podría decir, este es un desnutrido. Entonces, para cada edad existe un nivel de índice de masa corporal. Por eso que existen estas tablas que son entre lo que es la edad y el índice de masa corporal. Hay diferencia entre hombres y mujeres, es diferente. Y de acuerdo a la edad, también estas tablas son diferenciadas. No es lo mismo un chico de 20 años, donde ya utilizamos el índice de masa corporal mayor de 25 sobrepeso, mayor de 28 obesidad. En ellos no, en ellos es otro nivel. Estas son otros índices de masa corporal de la CDC. Y la masa ósea, se sabe que el pico de almacenamiento es en la adolescencia. Las mujeres tenemos menor masa ósea y si somos sedentarias tenemos un 15% menos de masa ósea. Por eso es importante decirle a las mujeres durante la etapa de crecimiento, durante la etapa de adolescencia y a los varones también, que el consumo de productos con calcio es muy importante. No se debe dejar de tomar la leche, se debe de continuar con ello de ser posible. Se puede tomar yogur, se puede comer brócoli, se puede comer lentejas, todo alimento que tenga calcio. Carne, huevo, es importante. Muchas veces tomamos las modas vegetarianas, no son buenas hasta que tú utilices un suplemento aparte que complemente lo que no estás recibiendo. Si no, nuestros huesos no van a poder crecer bien. Y necesitamos que el depósito de calcio se haga en ese momento. Después de esta edad, ya no va a haber más depósito de calcio. Todo lo que se consume se elimina. Ya no queda como depósito. Cuando yo hago la evaluación del control físico, anualmente tengo que hacer lo que es la evaluación oftalmológica, la medida de vista. Evaluación dental, una vez al año. La hemoglobina hematocrito en las mujeres se está midiendo a los 12 años y en los varones a los 14 años. Si alguien les pregunta, tengo una chica de 12 años que llega a la consulta por primera vez, obviamente ya le debo de estar tomando la prueba de hemoglobina. En los varones esto se hace a los 14 años. Y en toda consulta de adolescente se tiene que tomar la presión arterial. Para ello también existen tablas de acuerdo a la edad. No es como en el adulto. También existen tablas de 10 a 12, de 13 a 15, 16 a 19 años. ¿Cuál es la edad la presión promedio que deberíamos encontrar? Como yo estoy tomando las pruebas de hemoglobina, yo hablo de valores normales de concentración de hemoglobina, ¿no?, en adolescentes,
Cuando tengo adolescentes varones y mujeres de 12 a 14 años, sin anemia es mayor de 12. 12 es el número central. En varones de 15 años o más, esperamos que tenga más de 13 de hemoglobina. Y en mujeres no gestantes mayores de 15 años, igual, mayor de 12. Pero ahora la nueva norma técnica de prevención de la anemia nos está diciendo de que todo adolescente de 12 a 17 años, si es que yo le hago la prueba y no tiene anemia, tiene que recibir un tratamiento preventivo. Así tenga 13 o así tenga más de 12. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy una tableta de 60 miligramos de hierro elemental con ácido fólico 2 veces por semana durante 3 meses seguidos. Luego de eso completamos el año y al año siguiente otra vez 3 meses hasta que cumpla los 17 años. Esto porque se ha encontrado que al igual que en los niños, en los adolescentes también tenemos altas tasas de anemia, sobre todo en las mujeres, donde comienza la menstruación y hay mayor pérdida de hemoglobina por esta vía, ¿no? Sí, dime. Preventivamente se está sugiriendo, pero yo creo que si tiene 15 podríamos manejarlo, ¿no? De repente con la dieta, ¿no? Pero esa es la norma técnica actual. El tratamiento de la anemia en varones y mujeres de 12 a 17 años, si es que tuviese un paciente que tiene menos de 12, son 2 tabletas diarias de 100 miligramos de hierro elemental. Usamos el sulfato ferroso ya en ellos durante 6 meses consecutivos. Y hacemos los controles a los 3 meses y a los 6 meses de haber iniciado el tratamiento. Cuando yo examino al adolescente, tengo que examinarlo en forma completa. Pero mi examen tiene que ser minucioso, detallado y con mucha gestualidad y con mucho respeto. A nadie nos gusta que nos desvistan de completo y nos tiren sobre la camilla, ¿no? Entonces, si yo desvisto la parte de arriba para examinar mamas, tapo la de abajo. Si yo voy a examinar la de abajo, tapo la de arriba. Y siempre, en todo adolescente, sea varón o mujer, es mejor hacerlo junto a la madre o el padre o al acompañante y junto a la técnica de enfermería del servicio, porque a veces se puede malinterpretar cualquier examen que tú le puedas hacer. Más que son más sensibles que los adultos o que los niños, ¿no? Si son sexualmente activos, Papá Nicolau y examen ginecológico anual, hacemos estudio de enfermedades de transmisión sexual y de VIH-Sida, si es que ha empezado su sexualidad, el examen físico completo, ¿no? Buscamos lo más frecuente, en el cuello, bocio, escoliosis, ¿no? Hacemos la maniobra de Adams, que es juntar los brazos hacia adelante y luego hacer que se toquen la punta de los pies y ver cómo va la columna, ¿no? Generalmente ahí notamos fácilmente las escoliosis. Si es que hay alguna alteración de la caja torácica, a esta edad en los varones es común la ginecomastia. Si es menor de 5 centímetros de tamaño de la mama, esto se va a regresionar solo y buscar otras alteraciones que podamos encontrar, ¿no? Ver el estado vacunal del adolescente es importante. Sarampión, rubiola, y ahora que tenemos los brotes en Nueva York, en Europa, es importante que todos nos coloquemos. Esta vacuna la podemos colocar hasta los 46 años, no hay problema. Y en adolescentes más, si solo han recibido una sola dosis, la segunda dosis de refuerzo es muy importante, ¿ya? Hepatitis B en aquellos que no han sido vacunados, las 3 dosis, sobre todo en ustedes chicos que van a ir a los hospitales, es importante que todos tengan hepatitis B. Cuando ustedes habían nacido, creo que todavía no se colocaba a todos. Entonces ustedes sí deben de colocarse. Igual que sarampión rubiola, ustedes deben haber recibido una sola dosis. Tienen que colocarse en refuerzo. En cualquier centro de salud, en cualquier hospital que vayan, se lo deben de colocar. Es gratuita. El toxoide antidistérico antitetánico son 3 dosis, ¿no? Y se debe realizar un refuerzo cada 10 años. La influenza, ¿no? Es anual, sobre todo en aquellos que tienen antecedentes de alguna patología crónica, llámese asma,
o enfermedades respiratorias, cardiovasculares, glomerulonefritis. Hepatitis viral tipo A son 2 dosis y se colocan con diferencia de 6 meses. Y en las chicas la vacuna del virus del papiloma humano. En menores de 15 años 2 dosis, en mayores de 15 años son 3 dosis. Y varicela. Sabemos que las enfermedades infectocontagiosas son mucho más fuertes mientras más adulto te haces. Entonces varicela, 2 dosis con intervalo de 1 mes. Varicela es una vacuna que si no te la debes de colocar desde el año hasta los 18 años. Si tienes más de 18 años, muy probablemente hayas hecho una infección subclínica, porque todos hemos hecho varicela en algún momento. Entonces ya no necesitan la vacuna mayores de 18. Es máximo hasta los 18 años. ¿Ya? Pero sarampión, rubiola sí. Así tengas 30, 40, debes de colocártelas si todos tienes una dosis. El promedio aproximado de la aparición de los caracteres sexuales está en esta tabla, ¿no? Básicamente recordarles que de 9 a 10 años en las mujeres se empieza el primer crecimiento de los huesos pelvianos y el brote en los pezones. Y en los varones, entre los 10 y 11 años, es donde se da el primer crecimiento de testículos y del pene. Algo importante también es que la mujer más o menos empieza a menstruar entre los 12 y 13 años, ¿no? Pero puede oscilar entre los 9 y 17 años. Al inicio, los 3 primeros años, estas reglas son anovulatorias y luego ya empiezan a producir un óvulo. Entonces, más o menos entre los 15 años, 14 años, una chica puede llevar un embarazo normal, ¿no? Precoz, que siempre es de alto riesgo, ¿no? Y en los varones, más o menos, esto se alcanza entre los 15 y 16 años, los espermatozoides maduros. Entonces, cuando yo tengo un adolescente, debo de hacer una evaluación. La evaluación más importante que le hago es de su desarrollo sexual. ¿Qué evaluamos? Evaluamos mamas, evaluamos vello púbico y tamaño de genitales en varones, testículos. Cuando yo veo mamas, cuando no hay ningún desarrollo, es M1, es el prepúber. Cuando ya veo botón mamario, estoy hablando de lo que es el M2. El M3 ya sobrepasa la areola y acá ya empieza la menstruación. El M4 hay un doble contorno de mama y el M5 ya es la mama del adulto. El vello púbico. Y esto es importante porque la mami siempre te pregunta, ¿ya va a empezar su menstruación? ¿No? Entonces, cuando no hay vello púbico, es el prepúber, ¿no? El BP1. Vello púbico 2, delgados, rectos, en la base del pene o al borde de los labios mayores, ¿no? Todavía no empieza la menstruación. Cuando llego al 3, ese es el brote más importante, rizado en el tercio inferior del pubis, generalmente en este nivel es donde empieza la menstruación. BP4 ya cubre todo el pubis y BP5 ya es el vello púbico, ¿no? Que va a esa región interna de muslos y cubre toda la ingle. Cuando hablamos de los testículos, cuando hablamos de G1, ¿no? Es que todavía no hay ningún crecimiento. Los testículos del niño más o menos miden unos 4 centímetros y se miden con este aparatito que se llama orquidómetro. El orquidómetro son como unas bolitas, ¿no? Que más o menos tienen el tamaño promedio de los testículos y tú vas diciendo tiene 4, tiene 10, comparando con el testículo del adolescente. Cuando tenemos G2, el crecimiento testicular va de 4 a 6 centímetros. Esto más o menos es a los 12 años, cuando da su primer crecimiento. Cuando tenemos G3, ya hay un alargamiento del pene y los testículos crecen entre 6 a 12 años. G4, ya hay un ensanchamiento y llegan de 12 a 20 centímetros. Y G5 ya es cuando es el testículo del adulto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la evaluación psicosocial? ¿No? Porque parte de la evaluación era la clínica y ahora es la evaluación psicosocial. Se caracteriza porque en la adolescencia hay una serie de modificaciones anatómicas, fisiológicas, únicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la adolescencia? Lo primero, ¿no? Hay un surgimiento del pensamiento abstracto. Hay un proceso de independencia, ¿no? Tienden a dejar un poco la casa. Hay un desarrollo de la identidad personal, ¿no? ¿Cómo me identifico? ¿Qué voy a hacer?
Hay una sexualidad floreciente, comienzan a hacerse amigos de los chicos, entre las chicas, ¿no? Hay una programación del futuro, les preocupa mucho esto. ¿Qué voy a hacer cuando acabe el colegio? Ya hay un comportamiento que empieza a ser socialmente aceptable, ya no son niños, ¿no? Ya no juegan durante las conversaciones, no se sientan con los adultos y suelen conversar. Entonces, van a haber una serie de cambios por etapas, en la etapa temprana, media y tardía, en lo que es el aspecto físico, cognitivo, afectivo y social. A la larga, lo que lleva todo esto es parte del desarrollo, ¿no? Al inicio suelen abandonar la casa, hay pelea con los padres, ¿no? Prefieren la integración con los amigos, hasta retornar al final al hogar. Pero acá está mejor descrito. ¿Cómo es el desarrollo psicosocial en adolescentes de 12 a 14 años? Entonces, en lo que es dependencia e independencia, generalmente ya hay un mayor recelo con los padres, ¿no? Hay un humor variable, reniegan, a veces están contentos. En su aspecto corporal son muy inseguros, se sienten feos, ¿no? Se sienten diferentes y tienen un interés creciente sobre la sexualidad. En lo que es la integración con los amigos, los lazos se hacen mucho más fuertes con ellos. Entonces inicia su contacto con el sexo opuesto. Y en lo que es el desarrollo de su identidad, hay un razonamiento abstracto, pero tienen objetivos vocacionales ideales. Por ejemplo, quieren ser astronautas, quieren ser bomberos, ¿no? Y hay una necesidad de mayor identidad, tienen mucha dificultad en controlar sus impulsos y realizan muchas pruebas de la autoridad, como que te están midiendo hasta dónde da el padre, ¿no? Hasta dónde me pone el límite, ¿no? Para poder yo hacer lo que yo quiero. Cuando yo tengo entre 15 y 17 años, los conflictos con los padres se agudizan y es aquí donde son las crisis, generalmente las chicas que se fugan de la casa, que se van con el enamorado, ¿no? Aquí es donde se dan las crisis. En su aspecto corporal ya ellas se aceptan mejor, ¿no? Y se preocupan mucho por su apariencia externa, ¿no? Les salió un barrito, un granito y para ellos es la muerte, ¿no? Aquí no ha tenido un volcán, como le decimos, que lo tapamos con todo y ahí sigue el volcán, entonces nos sentimos pero terribles si no salió un granito en la cara, ¿no? Entonces ellos en esta etapa lo sienten mucho más. Su integración con los amigos es muy intensa, ¿no? Y se dejan llevar mucho por ellos. Y en lo que es su identidad hay una mayor empatía, hay un aumento en su capacidad intelectual y creativa, son muy creativos, ¿no? Pero ya empiezan a tener una vocación más realista, ¿no? Y tienen sentimientos de omnipotencia y de inmortalidad. A ellos no les va a pasar nada, por eso que a esta edad realizan relaciones sexuales sin protección, realizan puenting, realizan piques, ¿no? Entonces esto es parte de la no maduración. Y cuando ya tienen entre 18 y 21 años, ya se integran nuevamente con los padres, regresan, se hacen las paces, nuevamente son amigos, ya no les importa si le cae bien a los amigos o no, ¿no? Se aceptan tal como son, ¿no? Y hay una mayor relación con otras personas y una mayor comprensión con las demás personas, ya están realistas y tienen un compromiso con la sociedad, ¿no? Tienen objetivos vocacionales prácticos y ya se estabilizan, ¿no? Concretan sus valores morales, religiosos y hasta sus valores sexuales, ya son determinados a esta edad. Por ejemplo, su orientación sexual a esta edad ya está determinada completamente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo evalúo el desarrollo psicosocial? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que preguntar? Primero, situación familiar. ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Es la familia normal? ¿Tiene mamá, papá, ¿no? hijos? ¿O es una familia donde solamente es la madre, el padre? O a veces hay familias que solamente es la abuela y los nietos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la relación con sus padres o con sus tutores? ¿Cómo lo tratan? Si es que hay buen trato o no. ¿Cuál es el estilo de vida familiar? Porque puede estar en una familia, pero sin embargo mamá y papá nunca están en casa, entonces nunca lo ven. Su situación escolar. El chico tiene que estar en el nivel escolar que le corresponde de acuerdo a su edad. Si el chico tiene entre 12 y 13 años, tiene que estar en primero o segundo de secundaria.
no puede estar en tercer, cuarto grado, ¿no? Porque esto es un riesgo para él y para los otros chicos. Entonces, ¿cómo se adapta al medio escolar? ¿Cómo va su rendimiento escolar? ¿Cómo es su relación con los profesores, con sus compañeros? Es importante conocer la edad de amigos que tienen. Si tengo un chico de 12 años y tiene amigos de 17 años, obviamente puede estar cayendo en otras cosas. Un chico de 17 años ya está pensando de repente en tener enamorada, en consumo de licor, en fumar. El de 12 todavía. Pero sin embargo, si está en ese grupo, va a ser orientado hacia eso. Entonces, tiene que tener amigos de ambos sexos, es importante que los tenga. Preguntar a qué tipo de reuniones participan, ¿no? Ahora que están de moda las fiestas semáforo, las fiestas arcoíris. Entonces, tenemos que conocer este tipo de temas para poder preguntarles, ¿no? ¿Cuál es tu relación con los amigos? ¿Qué conductas de riesgo pueden darse en esas fiestas? Y si es que es líder o sea, él se deja influenciar de los amigos. Su desarrollo psicosexual también, cómo se identifican varón, mujer, cuál es su autoconcepto, ¿no? Y si es que realiza prácticas sexuales homo o bisexuales, ¿no? Y qué principios tiene o qué actitudes tiene frente al sexo. Preguntar sobre consumo de drogas, promiscuidad sexual, delincuencia, agresividad e ideación. Obviamente, ustedes dirán, doctora, pero en la primera consulta yo le pregunto eso y no me va a contestar nada. La consulta con el adolescente tiene varios pasos. A la primera, obviamente, no te va a decir, sí, doctora, consumo drogas todos los días. No. La primera es para entrar en un contacto, ¿no? Entras con el padre, con la madre, a la primera parte. La segunda parte de la consulta, retiras al padre de la consulta y te quedas con el adolescente. Y le tratas de preguntar o entrar en confianza con él, advirtiéndole de que todo lo que se logre en la consulta va a ser algo confidencial, ¿no? Salvo que sea algo de vida o muerte, ¿no? Por ejemplo, que el chico intente suicidarse, ¿no? Ahí sí debo de avisar a los padres. Que el chico consuma drogas, también debo de avisar a los padres. Pero al inicio la consulta es confidencial. Todo lo que él te cuente, que tiene enamorado y no le ha dicho a la mamá, que ya empezó relaciones sexuales, ya no le ha dicho a la mamá, que salió embarazada, no le ha dicho a la mamá, esas cosas no las podemos mencionar a los padres. ¿Ya? Es su derecho. Y a partir de los 14 años, ellos tienen derecho de ir a la consulta solos. ¿Ya? Entonces, en realidad aprovechamos la segunda consulta cuando ya llega el chico para ya preguntar estas cosas. ¿Iniciaste relaciones? ¿Te estás cuidando? ¿Cómo te va con tu pareja? Consumo de drogas, ¿qué drogas consumes? ¿No? A partir de la segunda, cuando ya entras un poco de más confianza, ¿no? Si realiza algún tipo de deporte, ¿no? ¿Cuál es su actitud? Conocimientos de dieta y de deporte, importante, ¿no? ¿En qué emplea su tiempo libre? Entonces yo debo de identificar al final de mi consulta factores de riesgo. Por ejemplo, una familia disfuncional es un factor de riesgo, desestructurada, que haya violencia en la familia, este chico también va a ser violento luego. Padres que son adictos al alcohol o a las drogas, que tomen delante de ellos, que se emborrachen delante de ellos, es un factor de riesgo porque ellos lo ven como algo normal. Bajo nivel de instrucción de los padres es un factor de riesgo. Problemas de aprendizaje, bajo rendimiento escolar, abandono escolar, es un factor de riesgo el que el chico no haga nada. Compañeros adictos a drogas, compañeros con actividades delictivas, pobreza, poca socialización, son el chico que no sale, el chico que se encierra. Mi hijo es tranquilo, doctora, nunca sale. Eso es malo. Se encierra en su cuarto, eso es malo. El chico tiene que tener socialización, tiene que tener amigos, debe de acudir a fiestas, tiene que tener amigos de los dos sexos. Factores protectores. Una familia que funciona bien es un factor protector muy importante y es el factor más importante de todos. Una familia estructurada. Una educación formal que a la edad que tiene realice sus actividades de acuerdo a su edad. Tengo 12 años, voy a primero de secundaria, estoy bien. Tengo 15 años, estoy en cuarto de secundaria, estoy bien. Aprendizaje de habilidades sociales, ¿no? El chico tiene que tener buena autoestima, valores, comunicación asertiva. Tiene que conocer cuáles son sus derechos, en salud sobre todo.
porque él puede, si tiene algún problema, puede ir y buscar a su médico solo a partir de los 14 años, no necesita que vaya con el padre, ¿no? Debe contener una adecuada nutrición, un trabajo apropiado de acuerdo a la edad, porque tú sabes que para los chicos hay unos horarios especiales para trabajo, ¿no? O sea, no tienen que cumplir las 8 horas o jornada laboral normal como un adulto, ¿no? Entonces, de acuerdo a su edad, un horario apropiado, práctica de deportes deben de realizar, actividades artísticas y redes de apoyo social, ¿no? Debe de participar en clubes, amigos, ¿no? Para poder integrarse. ¿Cuáles son las conductas de riesgo, ¿no? ¿Qué es diferente a los factores de riesgo? Consumo de alcohol, tabaco, drogas ilegales, ¿no? Y si tiene amigos que lo hacen, es una conducta de riesgo. Conducta violenta, aquellos que participan en las barras bravas, por ejemplo. Conducta de riesgo. Conducta delictiva, aquellos que son delincuentes, pandillajes. La deserción escolar es importante conocer. Si lo ha hecho, es una conducta de riesgo. Promiscuidad sexual, actividad sexual sin protección, el embarazo precoz, la ideación suicida son conductas de riesgo. Y aquí en ideación suicida es importante recalcarles, si una mujer, a veces somos más inteligentes, le dice, me voy a suicidar, muchas veces no lo hace. Es solamente una advertencia de que está triste, está en la etapa de depresión. Pero si un varón te dice, me voy a suicidar, lo va a hacer. El varón es más decidido. ¿Ya? Entonces, a veces las chicas lo hacen para llamar la atención, pero el varón no. El varón es porque realmente lo siente. Entonces, ahí tenemos que tener mucho más riesgo. Si un adolescente varón te dice, me voy a suicidar, doctora, me quiero morir por algo, por esto, ese chico tiene que ser internado y llamar a los padres inmediatamente, porque sí lo va a hacer. Va a llegar a la casa y se borca. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de otro tema que es, en esta época que vivimos, es muy, muy importante. ¿Cómo detectamos la depresión? ¿No? En adolescentes, ¿no? Es un trastorno caracterizado, sabemos todos, por la anedonia, que es la falta de humor, pensamientos negativos, ¿no? Falta de capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas. Cansancio, fatiga, ¿no? Y esto empobrece su vida y genera dificultades con su entorno familiar, laboral y social de las personas que lo sufren. Cada vez es mucho más frecuente, ¿no? En la infancia, generalmente eso está ligado a una separación temprana del bebé con su madre, ¿no? Como primera causa, pero las cifras de depresión en la infancia oscilan entre 0.6% a 4.6% en niños. Pero cuando ya somos adolescentes, estas cifras suelen subir hasta 8%. Entonces, esto es importante recordarlo. En los adolescentes es mucho más frecuente. Y en el adolescente tiene mucho más relación con situaciones que vive en su entorno. No tanto, por ejemplo, no sé, también el fallecimiento de los padres, obviamente, pero también otras situaciones. Y muchas veces en los adolescentes es manifestación de alguna enfermedad genética, sistémica, mental, ¿no? Puede ser esquizofrenia, la psicosis. Ustedes saben que a esta edad se presentan con mucha más frecuencia y es el debut de este tipo de patologías en la adolescencia. Entonces, ¿cuáles son los factores desencadenantes? Como factores determinantes, los aspectos relacionados con la incorporación de figuras significativas en lo que es la niñez dentro o fuera de la familia, ¿no? Por ejemplo, el fallecimiento de un abuelo o una abuela muy querida los puede llevar a la depresión, e inclusive hacer que en ese momento se desencadene su psicosis y todas sus enfermedades, sus patologías que puedan tener. Pero también hay otras, como por ejemplo el maltrato persistente, ¿no? Si durante toda su vida fueron maltratados y continúan siendo maltratados durante la adolescencia, esto va a hacer de que ellos desencadenen ese tipo de patología. Chicos que han tenido abuso sexual. Pérdidas materiales, por ejemplo, lo que hemos tenido terremotos en Ica, inundaciones en San Juan de Lurigancho, que pierden todas sus casas, pierden todas sus cosas, puede llevarlos fácilmente a ese tipo de patología.
¿Cuáles son los principales síntomas? En lo emocional encontramos lo que es el ánimo bajo, la ansiedad o angustia. No necesariamente están con el ánimo bajo, sino son muy renegones, pelean mucho en la casa, nada les parece bien, se sienten angustiados, empiezan a decir me falta el aire, ¿no? Pérdida de interés o del placer, somatizan mucho las enfermedades. Variaciones del estado emocional, pueden estar contentos pero inmediatamente se ponen tristes. Ideación o amenazas de intento de suicidio. El colegio, empiezan a ir mal, retraso escolar, se ponen muy irritables, como les digo, y esta es la principal me parece, se ponen irritables y de mal humor, no necesariamente decaídos, sino en adolescentes es más que todo irritabilidad y mal humor. Y fobias aisladas, ¿no? Miedos exagerados. Tienen alteraciones en la alimentación y en el sueño, no quieren comer y segundo, no quieren dormir, tienen mucho insomnio, ¿no? Y generalmente hay quejas somáticas o físicas, que se quejan de que les duele el corazón, de que les duele la barriga, de que les duele la pierna, les duele todo. Entonces cuando tú estudias eso y no encuentras una causa física, hay que buscar de todas maneras la causa psicológica. Y relacionales, hay dificultades en la relación con los padres y los amigos, ¿no? Se aíslan, generalmente no tienen amigos, por eso les digo que es importante que el chico que no sale de la habitación, que está metido en su cuarto, solo en la computadora, es un factor de riesgo, porque estos chicos aislados son los deprimidos. Tienen una labilidad emocional, lloran por todo, y tienen pensamientos suicidas generalmente, ¿no? O ideaciones suicidas. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Algunas enfermedades nos pueden producir cuadros similares a lo que es la depresión. En enfermedades endocrinas, por ejemplo la anemia, la enfermedad de Addison, el hipotiroidismo, el síndrome postcontusional, la epilepsia, la diabetes, las autoinmunes, el LES, el SIDA, pueden producir cuadros parecidos a la depresión. Cuando yo uso fármacos, glucocorticoides sistémicos, anticonvulsivantes, neuroléxicos, estimulantes, anticonceptivos orales, y sobre todo si el chico consume drogas, el alcohol, la cocaína, la pasta básica, pueden producir estados de depresión durante su uso. Las anfetaminas y la marihuana igual. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es multifactorial, ¿no? No solamente incluye que le doy el medicamento y se va a curar, no. Tengo que hacer un tratamiento psicosocial, un tratamiento educacional a la familia y psicosocial para tratar de sacarlo del medio donde está, que le está produciendo la depresión. Entonces, el objetivo obviamente va a ser la remisión, ¿no? Que el chico ya no tenga depresión. Entonces, la elección del tratamiento que le voy a dar, aparte de la evaluación psicológica, el tratamiento psicológico y la terapia, va a depender de la etapa del desarrollo en que se encuentra el chico, la gravedad de la depresión, qué recursos tiene, porque estos tratamientos muchas veces no son muy cómodos ni baratos, cuál es la historia de respuestas a su tratamiento, si es que tiene enfermedades al mismo tiempo que la depresión, por ejemplo, un chico que le diagnostica una enfermedad autoinmune, un SIDA, obviamente va a estar deprimido, ¿no? Más su enfermedad comórbida, obviamente la depresión va a irse mucho más al fondo. Las dinámicas familiares y ambientales son importantes corregirlas, y cuáles son las preferencias del paciente y su familia. La psicoeducación, ¿no? Hay que educar a los papás, a los hermanos, a todas las familias, ¿no? Sobre cuál es la causa de lo que está el chico mal, cuál es el curso, ¿no? Y los diferentes tratamientos que le podemos dar, ¿no? Entonces, esto es parte de una terapia cognitivo-conductual. ¿Qué fármacos son los que más utilizamos, no? El más utilizado es la fluoxetina, el más utilizado y el que se puede utilizar también en este grupo de edad muy fácilmente. Hay que considerar de que a veces ingresar en un tratamiento, el tratamiento no va a dar la respuesta inmediata, sino por lo menos necesitamos unos 6 meses para ver que el tratamiento haya ido bien. Entonces es un tratamiento de larga data. Entonces debemos de descartar cualquier otra patología que pueda hacer que el chico
por qué está haciendo la depresión. De repente no solamente es por psicológica, sino también por alguna enfermedad orgánica. Entonces, en ese momento debemos de detectarlo para evitar la intoxicación por los fármacos, ¿no? Entonces, como les dije, la fluoxetina es lo más usado. Está aprobada para el tratamiento de la depresión con o sin ansiedad y para el trastorno obsesivo compulsivo. Su uso es a partir de los niños que tienen 7 años en adelante. El 70% de los chicos que lo utilizan va bien, ¿no? Y sus indicaciones terapéuticas y su posología, como les dije, no hay respuesta después de 4 o 6 sesiones, ¿no? Inicial con una dosis de 10 miligramos al día, con un ajuste de la dosis de acuerdo a cómo vaya evolucionando. La primera y segunda semana, a la segunda semana recién se puede elevar a 20 miligramos al día y evaluar el tratamiento tras 6 meses continuos, ¿no? Para poder rotarlo. Si no se alcanza el beneficio, a partir del segundo mes ya hay que reconsiderar el tratamiento, si seguimos o no. Pero sin embargo, hasta 6 meses podemos esperar a que el paciente responda a ese tratamiento. Generalmente es espectacular. Va muy bien, a la segunda, tercera, cuarta semana ya vemos que el chico empieza a cambiar de ánimo, ¿no? Pero también esto es parte de la terapia psicoconductual, ¿no? Es dosis única o fraccionada con las comidas, ¿no? Y vía oral. ¿Podemos tener algunos síntomas cuando se usa este tipo de medicamentos? Sí. Generalmente gastritis, ¿no? Diaforesis, se ponen un poquito inquietos. Puede haber disfunción sexual, si el chico ya tiene relaciones hay que decirle que puede haber disfunción sexual. Puede haber dolores de cabeza, cambios en el apetito, puede aumentarles o disminuirles. Se pueden poner más impulsivos, ¿no? Puede haber cambios en el sueño, ¿no? Insomnio o somnolencia, ¿no? Agitación y comportamiento alterado. Entonces, cuando yo concluyo mi consulta con el adolescente, ¿qué es lo que debo de hacer? Primero, reafirmar al adolescente que lo que me cuenta es algo confidencial. Eso es muy importante, la confidencialidad. Segundo, cuando estoy con el adolescente y sus familiares, hablarle en forma clara y comprensible, y lo que mucho les preocupa, cómo va a ir su nivel, cómo está su nivel puberal. Por eso es necesario que cuando yo tengo un adolescente mayor de 12 años, debo hacer la evaluación de Tanner para ver cuál es su nivel puberal y para decirle, señora, sí, su hijito está en este nivel, va a seguir creciendo o ya concluyó su nivel de desarrollo. Cuando no estemos preparados para atender a adolescentes, porque nos llegó una patología muy difícil, ¿no? Derivemos. ¿Hay centros de atención a adolescentes? Sí. En el Instituto de Salud del Niño, en los dos institutos de salud del niño, Breña y San Borja. En el Hospital Santa Rosa, por ejemplo, nosotros tenemos una consulta diferenciada en las tardes para adolescentes. Después, algunos hospitales ya la están abriendo en forma diferenciada. E-Salud la está abriendo en forma diferenciada los días sábados. ¿Por qué? Porque ellos necesitan un espacio diferenciado para atenderse. No los puedes poner entre los pequeñitos, tampoco los puedes poner con los adultos o los viejitos. Entonces ellos necesitan un ambiente diferenciado para esta atención, ¿no? Y sobre todo, recordemos que es una etapa de que debemos de orientar, no solo al adolescente, porque le debemos de hacer tomar un cierto rumbo en su vida, una cierta forma de promoción y prevención de la salud, sino también que debemos orientar a los padres para decirle, señor, su hijo tiene de 14 a 15 años, va a haber ciertas etapas de rebeldía que usted tiene que comprender. Tenemos que llegar a un concepto de amistad entre ellos, ¿no? No más bien permitir que se separen, ¿no? Porque muchas veces llega la mamá a la consulta y te da trae una lista y te da todas las quejas del adolescente en el momento, ¿no? No estudia, no come, no se baña, delante de él. Entonces, no cizañar más la consulta, ¿no? Sino conversar, escuchar a la madre, luego pedirle que salga, pedirle al chico las explicaciones por qué está pasando esto y luego tratar de apoyarlo. Y al final de la consulta explicarle a los padres que esto es parte de un proceso, de un desarrollo, ¿no? y que se va a llegar a estabilizar. Entonces la orientación a los padres sobre la conducta de los hijos
y cómo debe ser una familia de dinámica normal, porque lo más importante para que el adolescente no caiga en cualquier tipo de patología o en cualquier tipo de enfermedad o en cualquier factor de riesgo es que tenga una familia estructurada. Eso es lo más importante. Entonces, enseñarle a la familia cómo debe funcionar una familia estructurada y cuál es la dinámica propia de una familia, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son las fijas? Para el 7. Estudia lo que es desarrollo sexual. Tanner, ¿ya? De eso les puede venir mucho. Tratamiento de anemia es muy importante en la etapa adolescente, sobre todo. ¿Qué vacunas necesitan? ¿Ya? Muy bien, gracias. Las vacunas también dijo, ¿no? Sí. Vacunas en línea, tratamiento. Yo quiero llevar. Desarrollo sexual. Desarrollo sexual de pareja. Son tres. No, yo me fui invitada. Si no me fui, ya
ver chicos, me están preguntando mucho sobre la fluoxetina. ¿Cómo es? La fluoxetina, normalmente yo si decido empezar el tratamiento, empiezo el tratamiento y evalúo hasta las 8 semanas. Recién a las 8 semanas yo puedo ver si mi chico ha mejorado un poco o no ha mejorado. Y ese sería un momento que podría yo pensar, si no, al contrario, ha empeorado, obviamente voy a tener que rotar el medicamento a las 8 semanas. De no rotarlo a las 8 semanas porque yo vi que estaba mi niño, el chico un poco mejor, vi algún cambio, me voy hasta los 6 meses. A los 6 meses vuelvo a evaluar cómo voy con mi tratamiento, ¿ha mejorado o no ha mejorado? Si el chico no mejora o solamente al chico que solo mejoran cuando están en tratamiento, puedo irme 2, 3 años con el tratamiento. O sea, no necesariamente se tiene que cortar a los 6 meses. Eso depende mucho de tu paciente. Y hay personas que toman el medicamento por años. O sea, no es que lo tenga que cortar en algún momento. Dependiendo solamente. ¿Por qué? Porque mi tratamiento no solamente va a ser la pastilla. Mi tratamiento generalmente es psicológico, no tengo que hacerle la terapia conductiva. Pero si sigue el mismo medio, los mismos padres que no cambian, o sea, obviamente le voy a dar el tratamiento y obviamente siempre va a haber el factor de riesgo, ¿no? Entonces, el chico puede continuar de corrido, ¿ya?